Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Un buen trabajo nos hace dignos e iguales. Ya están funcionando las oficinas de empleos en cada zona de la ciudad para brindarte orientación y capacitación gratuita. Acércate a tu centro municipal de distrito. Estamos cerca. Hacemos juntos. Municipalidad de Rosario. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Carlos Daniel Dávola. Con él vamos a charlar. ¿De qué cosa? Bueno, de lo que charlamos siempre. Intentando armar el perfil de la región Rosario con cada uno de sus personajes, de sus protagonistas, tomados de diferentes sitios. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. La de Carlos Daniel Dávola, señor director, primera parte, ahora. ¿Cómo es tu nombre completo? Carlos Daniel Dávola. ¿Y el Dávola de dónde es? De Agrigento, mejor dicho, de Rafadale. ¿Cómo? Rafadale. ¿Y eso qué es? Italia, pero Italia, Sicilia. ¿Sicilia? Sicilia. Agrigento. Hay una película que se llama Sucedió en Agrigento. Ah, no la conozco. En realidad no, una novela. La película no sé si se llama del mismo modo, pero una novela. ¿Y viniste vos o vinieron tus viejos? No, mis abuelos. ¿Tus abuelos? Mis abuelos, sí. ¿Y sos rosarino? Rosarino, sí. Mis padres también rosarinos. ¿Cuál es el barrio original? Bella Vista. Bella Vista, ¿eso qué vendría a ser? Alsina y Cerrito, Constitución y Pasco. Club Rivera del Paraná. ¿Club? Rivera del Paraná. Partidos barriales, torneos barriales. ¿Y la escuela cuál fue? Guido Hispano en la primaria y Zona Parque en la secundaria. ¿Y esa escuela Guido Hispano? ¿Cuántos hermanos son? Dos. ¿Dos? Sí, solo dos hermanos. Una hermana. ¿Más grande o más chica? Más chica. ¿Y el viejo laburaba ahí, laburaba en el centro? No, mi viejo fue obrero, pintor de obras, hasta que entró en la universidad y estuvo en la parte de mantenimiento de la Facultad de Odontología. ¿Y la vieja, la casa? No, ama de casa, y también tenía un taller de costura donde, bueno, rebuscaba como podía para tratar de que los ingresos familiares, épocas duras, llegáramos a fin de mes, se hicieron su propia casa, trabajaron mucho, fueron gente muy laburante. ¿Y la cuadra entonces era? Alsina y Cerrito. Alsina y Cerrito. O Constitución, yo viví mis primeros 5 años en Constitución y Pasco. Hay una zona de quintas en ese momento. Eso te iba a decir, pavimento solo por Alsina había pavimento. No, el pavimento se hizo después. Pero en mi primera infancia, en el pavimento que yo recuerde, era el de la calle Castellano o la calle Constitución, que llegaban hasta lo que era Avenida Godoy en aquella época. Sí. ¿No? Que pasaba el tranvía. Claro. Pasaba el tranvía. Y bueno, en la época de mucho barrio, de zanja, de caerse en la zanja, sí. De jugar mucho al fútbol y cortar las ortigas para un tío que se hacía el champú con las ortigas y nos quedaban las manos ardiendo, ¿no? Bueno, claro, barrio de árboles y de casas bajas todas. Sí. Casas bajas, con tejido, con gallinero, con todo el mundo tenía su huertita, jardincito, y por supuesto la gallina no faltaba porque ahí estaban los huevos. Claro, no solo estaban los huevos, sino que en esa época comer una gallina era una fiesta, no era porque estabas matando algo que te servía por los huevos. No era sencillo comer una gallina, había alguna razón para comer. Sí, y además era siempre había un encargado familiar de matarla, no cualquiera la mataba. No. En mi casa era mi mamá. La cogoteaba, le daba unas cuantas vueltas y ahí
Salíamos todos corriendo cuando íbamos a revolver acá. Y bueno, con limonero y todo, sacábamos limón que dio toda la vida fruto. Así que... Hay un viejo libro de Saer, del limonero real, y cuenta de toda una familia que se cría alrededor de un limonero, ¿no? Que el eje es el que da el limón más amarillo, ¿no? El limonero real. Y bueno, no, seguro entonces que a tu vieja le decían, ¿cómo se llama tu madre? Nélida. Nélida, le mangueaban algunos limones los vecinos. Porque... Sí, una época de intercambiarse muchas cosas. Era buena para hacer tortas, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre con algún vecino una torta, al otro le daba una pizza, que a ella le salía muy mal, no había manera de que haga una pizza bien. Y bueno, también mucho con los frutos del árbol. Lo que nunca pudimos dar es ciruela, porque siempre tuvo bicho la ciruela. Ah, mira. Se embichaba la ciruela y nunca nos daba. Vos sabés que en el fondo, en mi casa donde yo me crié, había 2 mandarinas, un manzano y un duraznero, y 2 plantas de naranja. La de manzana nunca dio nada, una manzanita así de porquería, y mirá que la vieja la cuidaba, no hay modo, y por ahí se ponían caprichosos los árboles. Eso. Sí, no sabemos, o sea, nunca subimos, daban un montón de ciruela, pero enorme cantidad, pero se embichaban, los duraznos se embichaban. Y bueno, y había que luchar con la lechuga por las dudas, porque siempre como andaban los gatos por ahí arriba, había que limpiarla bien y eso. Pero era una época donde esos primeros años, mis viejos me lo fundamentaron bien, con esa vida tan vieja italiana también? ¿Hija italiana? No, mi mamá era alemana. Era descendiente de alemanes. Y ¿cómo es el apellido? Reinhardt. Sí. Como el guitarrista. Exactamente, sí. Sí, un apellido bastante popular en Alemania, porque he visto... el guitarrista es belga, ¿no? Sí, pero en toda esa zona... Sí, bueno, pues es un apellido centroeuropeo, sí. De hecho. Y mi papá es bien italiano, y digamos nos criamos mucho alrededor de la familia de mi viejo, con todos los hermanos, que eran muchos, con todas las fiestas, fundamentalmente la Navidad y Navidad, que era donde las pasábamos todos juntos, ¿no? Una fiesta extendida con los tíos de mi viejo, que también eran inmigrantes, música y todas esas cuestiones que la verdad que uno la recuerda con nostalgia. Sí, para todas las colonias, para todos los inmigrantes, la familia es el único país, ¿no? No hay cómo escapar de eso. No, yo creo que cuando vienen ellos de tan jovencitos, especialmente mi abuela vino de 15 años, que se casó, no lo conocía mi abuelo. Sí, mandaban la carta y se casaban. Sí. Esos casamientos pactados. Sí, mi abuelo era mayor, o sea, un poco más grande que ella. Y bueno, a partir de ahí empezaron a traer todos sus hermanos. Y se armó toda la familia, y ahí, bueno, 8 hermanos, un montón de nietos para mis abuelos, primos míos. Y bueno, así fuimos creciendo. La primera infancia fue maravillosa. Estamos hablando de los años 55. ¿En qué año apareciste por este planeta? 50. En 50. Año del Libertador General San Martín. Sí, toda la infancia desarrollado en un clima de turbulencia política que yo recuerdo algunas cosas bastante complicadas, ¿no? Inclusive familiarmente. ¿Participaban de alguna historia? No tanto mi padre era así, con mucha vocación política. Entonces, más que participar de alguna manera, alguna vez fue delegado y algunas de esas cuestiones, pero un tipo de firmes convicciones. Bueno, de momentos duros de las firmes convicciones, ¿no? Y la escuela, me sigue Guido Hispano. Sí, Guido Hispano. Número 93. ¿Te sigues viendo con algunos de los compañeros de ahí? Con algunos sí, con algunos pocos. Más con los del secundario. El secundario ligó más. Sí, quizás porque, bueno, era una época distinta, absolutamente distinta ahora. Las comunicaciones no son las actuales, eran prácticamente vivíamos en el barrio y nos conocíamos del barrio. Cambiábamos de escuela, nos íbamos un poco más allá y ya no nos veíamos más. Claro. En realidad había que estudiar. Si había alguna cosa que hacer, era estudiar. Nosotros estudiábamos mucho, o sea, no era
fácil el paso de año a año y de vez en cuando alguna materia siempre quedaba colgada, te la tenía que llevar y la tenía que rendir, ¿no era? Digamos que es doble, alumnos que estudiaban, pero también profesores que exigían, ¿no? Era otro juego. Sí, y bueno, de hecho creo que tenía una tarea ciclopia porque ellos venían éramos muchos hijos o nietos de inmigrantes, había que enseñarles mucho con todo el esfuerzo que hacía la casa, pero también ellos tenían que agregarle mucho más, y la mayoría, por lo menos en mis recuerdos, fueron todos maestros por vocación y profesores por vocación, extraordinarios maestros y profesores, que dedicaban unas largas horas a enseñarnos hasta mejorar la letra, que era toda una historia mejorar la letra. Sí, la caligrafía. Caligrafía, estenografía, mecanografía, íbamos prácticamente a la academia y para completarlo, porque lo que nos quedábamos atrás teníamos que ir a una academia particular. Yo recuerdo que en la primaria íbamos a la vecinal, la vecinal del barrio, que te daba clases. Te daba clases como reemplazaba el jardín de infantes en la primera. Sí, y enseñaban a acomodarse en el cuaderno. Sí, ese fue los primeros palotes, ¿no? Lo hice en una vecinal del barrio ahí, Bellavista. Y bueno, un día perdí una banana, y lloré. En el camino perdí una banana que era lo que íbamos a merendar porque era tarde. Así que bueno, lloré, no sé, esa banana, todavía la recuerdo. No, bueno, porque además cuando los viejos daban algo como merienda, nada era gratis. Costaba mucho más que ahora, seguro. Por una cuestión de progreso, nada más. Sí. Y el invierno, yo recuerdo mis inviernos, era inevitable todos los días la sopa, o sea, no la sopa con fideos, con verdura, con lo que sea. Ese caldo era la primera comida, digámoslo así, desde marzo que había escuela hasta septiembre, octubre, seguro. Inevitablemente se comía sopa, inevitablemente. Y el que no le gustaba, comía también la sopa igual. O sea, sopas había y después alguna otra cosa, pero sopa seguro. Pero también serán por las construcciones o el cambio climático. Yo lo recuerdo como muy crudo, los inviernos eran realmente durísimos, con sabañones incluidos. No eran, y escarcha, que ahora en la ciudad no la vemos mucho la escarcha, pero en aquella época las zanjas amanecían con una capa de hielo, porque era hielo realmente, y la rompíamos a piedrazo para que salga el agua para arriba, ¿no? Y ahí abajo estaban las ranas, que las agarrábamos con la mano, y después terminaban todo en la parrilla. Estaba recordando, y de hecho son años en los cuales la pelota de cuero, muy poco o muy lejos, era una de goma comprada entre varios, o algo que absolutamente fuera de presente, que es la vieja pelota de trapo, ¿no? Sí, jugábamos con eso. Y después, bueno, cuando vino la de plástico, y que fue todo un acceso fácil, porque era muy difícil acceder a ciertas cosas, porque no había una producción industrial importante, no había cantidades, la gente también poco tenía un gran poder adquisitivo, tenía más tiempo, eso sí, tenía mucho más tiempo que ahora. Bueno, cuando aparecieron las pelotas de plástico, ahí se fue un boom notable, y bueno, me acuerdo que cualquiera de nosotros que le pegábamos mal salían unos tremendos tiros al arco que los arqueros le picaba porque picaba la pelota de plástico. Y eran amarillas, las pelotas amarillas, y cuando se nos pinchaba ya queríamos arreglarla de cualquier manera, calentábamos la aguja de tejer y la pasábamos arriba y no había manera. ¿El club de barrio me decís que era? Rivera del Paraná. Rivera del Paraná. Sí, ahí íbamos todos los domingos a las 11 de la mañana a ver el partido de la primera de Rivera del Paraná. Ahí jugó Oficial Degui. Bueno, de ahí. Y había algunos ídolos barriales que la verdad que nos motivaban tremendamente para ir a la cancha. Iba mucha gente del barrio, eran por lo menos mínimo todo alrededor de las canchas, 2 filas de gente mirándolo todo alrededor, y en general eran respetuosos, no sé, o sea, no había alambrado, nada. Claro. Pero se conservan, por ahí nos mandaban un poquito adentro, cuando venía la pelota salíamos todos corriendo para atrás, pero para que pase el delantero. ¿Y el viaje, el secundario me decís que fue en la escuela Zona Parque?
¿Y esa dónde queda? Vespertino, La Paz 3050. Y ahí a pie. Sí, a pie, sí. Excepcionalmente, alguna vez tomábamos un colectivo para volver, pero no es lo de ahora, la frecuencia de ahora. No, pero me decías del tranvía. De hecho, que entonces venir al centro era más que una excursión, era toda una aventura. No, prácticamente no accedíamos al centro muy pocas veces y en forma excepcional y en general para acompañar obligadamente a la vieja o a la tía. A mi vieja, sí, a mi vieja, porque queríamos quedarnos en el barrio, queríamos quedarnos jugando. O sea, la satisfacción estaba en jugar en general al fútbol, a la pelota, era en ese momento en el campito. Ahí armábamos con lo que podíamos 2 arcos y bueno, y ahí pateábamos toda la tarde, pero empezábamos a las 2, alguno iba, ya merodeaba y hasta que no había más luz, ahí nos quedábamos todo el mundo jugando. ¿Y cómo era me dijiste la relación con el club de barrio, con la biblioteca donde estaban los primeros palotes? ¿Y con la parroquia? No tanto, obligatoriamente porque había que cumplir con toda la primera comunión, etcétera. Pero no era asiduo concurrente, pero sí, por supuesto, cumplí con todas las normas familiares, sin chistar. Y lo que sí recuerdo de aquella infancia es comprar la estampilla para el de la caja. Con la pida peladita. Exactamente. Y la libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal. De Ahorro Postal. Y esperábamos que alguna vez juntarlas todas para poder cambiarla por la plata que habíamos puesto. Nunca más la vimos. No quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente.
quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Una visión absolutamente personal y muy cargada de afecto de su barrio. Él genéricamente dice Buena Vista, Bella Vista. Y en ese barrio Bella Vista advertiremos que están todos los elementos que condicionan al ser humano. En este caso, historias de gente común, porque todos tenemos una historia, condicionan a Carlos Daniel Dávola. Que por allí ronda, lo digo yo, aquello de Troilo, nunca me fui y siempre estoy llegando. Algo de eso sucede con este rosarino típico, Carlos Daniel Dávola. Segunda parte de esta historia, señor director, ahora. Le voy a contar yo una historia, porque veo ese traje a rayas y tengo un amigo ya fallecido, que nació en el año 43. Y la abuela, cuando nació, la abuela era suiza alemana, le sacó una libreta, una caja nacional de ahorro postal y le puso 5.000 pesos. Era una dote importante, hacía eso con cada nieto. Le puso una libreta con 5.000 pesos. Y Rolly, así se llamaba, agregó algunos pesos, no mucho. Y cuando cumplió 18 años, que pudo disponer de eso, eran 7.000 y pico de pesos, con el leve interés que tenía eso, más las estampillitas que él había agregado. Y con aquello que le dio la abuela, que alcanzaba para un superauto o para una casita chiquita, eran 5.000 pesos fuertes del 43. Cuando cumplió los 18 años, el sastre le hizo un traje con chaleco azul a raya, con esa plata. Y estamos hablando del 61. Claro. Del 61 para acá, a eso, que había convertido una casa en un traje, o sea, un ambo, 3 piezas, hasta ahora le han puesto como 19 ceros adelante. Sí. O sea que vos estarías desnudo, mi amigo estaría desnudo, y la abuela insultando por todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, creo que... bueno, hablando de lo que costaba el peso. Creo que era una política de Estado, mirándolo en perspectiva, en aquella época, era el juntar cosas, o sea, enseñarle a la gente a ahorrar, porque este es un país que siempre necesitó capitales, el día de hoy seguimos necesitando capitales. Claro, la libreta era eso. La libreta era una manera de enseñar, y juntar el álbum, la figurita del álbum, era una manera también de juntar. Claro. O sea, todos nos hacíamos la idea de que teníamos que juntar cosas, juntar las figuritas para un álbum y sacarla difícil era toda una... El que tenía la difícil tenía casi todo el álbum, porque los demás le dábamos toda la figurita contra esa. Claro, bueno, pero el hábito es el de ahorrar, el hábito es el de tener. Sí, ese era el hábito que teníamos todos. Bueno, pero vos venís de inmigrante, o la vieja segunda generación también, o cómo es. Sí, sí, era todos juntábamos, cualquier cosa juntábamos. No se tiraba nada, se transformaba, era bueno, no sé, un mueble viejo no existía, se reparaba y pasaba de padre a hijo, de hijo a hermano, y así sucesivamente, todo el mundo transformaba las cosas. Tampoco nosotros teníamos gran capacidad industrial como país, no existía siquiera la producción de autos. O sea, los autos en general eran todos importados hasta que empezaron a aparecer los primeros, los Kaiser Carabela, aquellos, o la Estanciera, como producción industrial importante, cuando apareció la producción en Córdoba, pero acá no existía, no había una producción importante de autos, ni siquiera lo que siempre habíamos generado como país es lo de ahora, granos. Nosotros nos dedicamos como país a la exportación de productos primarios. Nunca tuvimos un desarrollo industrial. De hecho, continuamos hasta el día de hoy con la misma situación y el mismo problema. Claro, tal vez un poco diferente el costo de ese grano de trigo, ¿no? Hoy ya no es tanto trigo. Y
eran épocas en que, pienso yo, te pregunto, en que había un mandato para el pantalón largo, ¿o no? Bueno, a mí me tuvieron con el pantalón corto, creo que hasta hice el primer año de la secundaria con el pantalón corto, me parece. O casi terminando el primer año de la secundaria. No, había que tener determinada edad para poder acceder al pantalón largo, que era cambiar de edad, era una persona más grande cuando te ponía el pantalón largo. Y sí, acceder, nosotros mirábamos los que tenían pantalón largo, inclusive siendo compañeros de secundario, como una cosa mucho más respetable, más respetuosa. Había señales muy claras, esa una, la llave de la casa, otra. Bueno, eso bastante después del pantalón largo. La llave de la casa no era, ya era una cuestión de responsabilidad mucho más grande. Pero con respecto a la relación entre padre e hijo es muy distinta a la actual, que de ahí deviene toda esa cuestión del pantalón largo, la llave de la casa. Éramos muy, muy distintos, no distantes, siempre afectuosa y todo lo demás, pero había una cuestión de respeto. ¿Chicos vos? Sí, tengo 3. ¿3? Sí, 3. Una cuestión... Con pantalón largo de chiquito. Sí, no, esas cosas... cambió todo eso, sí, ¿no? Sí, eso cambió. No hay indiscutiblemente era una cosa que con todas las críticas que le podemos hacer, pero una manera de marcar fue una época de marcar una época y de marcar de alguna manera un proceso educativo distinto al actual. Se educaba muy de forma quizás más con el orden, que con la comprensión. O sea, o entraba, la letra entraba o entraba. Te estaba escuchando y estaba pensando, yo soy levemente más viejo, pero soy más antiguo. Y es cierto, había en el juego entre orden y libertad, el orden tenía una prioridad mayor. Pero también estos simbolismos, el de la llave, el del pantalón, el de la relación con el padre, el de la relación diferente con la madre. Así en cuestión todo eso va a un hecho que es la familia funcional y cómo ahora nos hemos acostumbrado, todos nosotros, a la familia que se llama disfuncional. Y yo no sé si no hay una sociedad disfuncional ahora, pero aquella era una sociedad que se nucleaba en la familia funcional. Sí, había concepto muy claro sobre casi todas las cosas, lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que no significa que siempre que era cierto y acertado, pero las cosas eran aceptadas por la sociedad. Lo que estaba bien era claro y lo que estaba mal era claro. Repito, no significa que anteriormente tenían razón y ahora no, pero esos límites se han corrido notablemente. Nosotros nos criamos de una manera donde, bueno, de hecho yo hice el servicio militar y lo aceptábamos gustoso. Nosotros no era que teníamos una rebeldía, en la mayoría de los casos, una rebeldía contra el servicio militar. Y me acuerdo que un primo que se hizo desertor fue una cosa terrible para todo el mundo. El primo desertor, o sea, lo comparaban con un delincuente. Y este muchacho estaba escapando permanentemente de la persecución que le realizaba el ejército. Sí. Venía a buscarlo a la casa, lo perseguían para que haga el servicio militar. Y bueno, todo el mundo estaba domesticado de alguna manera con una enseñanza muy particular. De hecho, íbamos tranquilos al servicio militar y ahí estábamos. Yo hice 15 meses. ¿Qué comida hacía la vieja? Bueno, siendo alemana, ahí tendría el agridulce más cerca que otra cosa, ¿o no? No, era gran cultora de la costeleta. Si vos me hacés sopa a la costeleta, la milanesa, carnívoros, muy carnívoros. En una época donde la carne era la gran alimentación de la gente de ciudadana, ¿no? Nosotros en la ciudad comíamos, en aquella época se comía mucha carne, era accesible, quizá el alimento más barato, poco pescado, no recuerdo si realmente se comía pescado eventualmente. Venían los arroperos, ¿te acuerdas de los arroperos que venían, vendían arrope? Sí, lo sé, pero no. Venían bajando del norte, siempre esperábamos para el invierno los arroperos que venían con los caballos y venían con los carros.
Y bajaban y vendían casa por casa. Yo lo que recuerdo del primer rosario que vi, yo me crié en Santa Fe. Yo nací en Barranca y crié en Santa Fe. Vine sobre el 60. Lo que me asombraba era el carro lechero todavía en el 60. Sí, sí. Ahí en calle Vera Mujica, atrás de la Facultad de Odontología, todo el adoquinado donde estaban los carros, me asombraba porque ya en Santa Fe había leche pasteurizada. Sí, acá sí, no solo el carro lechero, sino la medición de la leche. Sí. Ahí era la gran historia. ¿Y cuánta agua le ponían? Lo que me asombra es esto, Carlos. A lo mejor hay, y no lo conozco, pero no hay registro de intoxicación en esa época con esas cuestiones. Y es más fuera de la ley y de bromatología y de la asepsia, como se planteó después. No, yo no. La gran enfermedad que en aquella época que fue una epidemia fue la poliomielitis. La polio, esa es otra cuestión, sí. Pero después no hubo. Pasamos por toda la viruela, sí, de todas las cuestiones que nos ocurrían, también de tomar frío. En una época que se tomaba mucho frío, por más que nuestras viejas nos vestían todo, pero salíamos así, corríamos, veníamos todo transpirados. O sea que no hay registro de cuestiones menores que cambiaron la cultura. Vos decís que 50. Al 57, 58 te agarran en la primaria. Sí. El 57, 58 es Frondizi y es la apertura al sur del paralelo 42 para la entrada de algunos productos de Estados Unidos, manufacturas diferentes. Una de ellas es el nylon, o sea, el Banlon, el pullover de goma espuma, las medias de nylon para cualquiera de nosotros, y de hecho los cigarrillos Yankee, un montón de cosas. La camisa Labilisto. Bueno, toda esa que hoy parece absolutamente incorporado, no pertenecía a nuestra acción cultural de todos los días, el vivir todos los días. ¿Cómo era ese Rosario? ¿Tenías idea de que estabas viviendo en Rosario? Sí. Porque uno vive en un barrio, pero todo lo otro, ¿no? Vos mismo me decías que si cambiabas de escuela era como si... Era otro mundo. Inclusive te diría que otros amigos, pero otra manera de ser amigos inclusive. Que vivía más cerca del centro, tenía una vida distinta a los que vivíamos en los barrios. Después, eso con el advenimiento de la mejora del transporte, ya se fue borrando, pero duró bastante tiempo. Pero en el barrio casi coincide con la aparición de la televisión. Esos años coincide con la aparición de la televisión en forma, no te digo masiva, porque había un televisor en la zona donde todos íbamos a ver algún partido de fútbol o veíamos por primera vez dibujos animados. Teníamos el cine del barrio, nosotros teníamos el cine Godoy, donde íbamos ya una vez por mes, y después terminábamos comiendo en la pizzería de la esquina. Y sí, era una vida de mucho amigo personal, de mucha amistad entre los chicos, y de mucho juego callejero. La bolita, la figurita contra la pared que nos corría de otro lado porque rompíamos los frentes. La billarda, que le pegábamos al palo y salíamos corriendo y pegaban la cabeza. Bueno, un montón de juegos de pequeños que nos dio una fuerte inserción en el barrio. Yo lo recuerdo con mucho cariño el barrio. Es una de las cosas que a uno le quedan adentro y que no se la puede sacar. Y en el fondo volvemos a ser todos tangueros después. Pasa el tiempo claro. Y volvemos a ser todos tangueros. Es notable como después de haber salido del tango, que aquella revolución con Billy Cafaro, Rocky Pontón y qué sé yo, aquellos que se oponían al tango. Yo no me acuerdo los anteriores, pero sí Billy Cafaro, que toda la gente, me refiero a los tangueros, lo odiaban a Billy Cafaro, porque fue el choque de cultura en ese momento. Bueno, es tan loca la vida. Digo esto, después voy a volver porque hay una presunción de inocencia en lo que vos decís. Billy Cafaro en el 2006-2008 grabó tangos, o sea, ya en su vejez, después de haber hecho mil cosas, haberse fundido, haber sido remisero en Aeroparque, todo ya de veterano, canta tango. Pero hay una presunción de inocencia en eso que decís de ese barrio y de esa amistad. ¿Eran inocentes? ¿O era otra la maldad? Vos dijiste que había una concepción clara del bien y del mal.
Sí, no, yo creo que eso, era muy, pero éramos... ¿eran inocentes? Sí, por ejemplo, a la policía le temíamos tremendamente. Lo que decía la policía se cumplía. Si se rompía un vidrio en una casa, primero salíamos todos corriendo. Y después nos hacíamos cargo. Y muchas cosas se arreglaban a las trompadas, entre chicos. Se armaba la rueda y había que pelearse, no tenía escapatoria. Si tenía una discusión con uno, terminaba las trompadas. Chiquitos, ¿eh? Sí. Te empujaban y bueno, y era el honor, tenía que pelear. Claro. El honor no era el honor que tenía que pelear, no había lugar a duda que nos peleábamos. Otra manera de solucionar las cosas, teníamos un castigo social entre nosotros, que era la cargada, que era el tipo que quedaba afuera, el tipo que no lo elegían en el pan y queso. Había todo un castigo. Y si vos me decías que había una presunción de inocencia, es que nosotros despertamos tarde y violentamente un montón de cosas. A todo lo que se te ocurra. Cualquier pregunta sí te voy a contestar. No, está bien lo que decís, que despertar tarde, porque estamos hablando del 50, y en el 50, bueno, ya había pasado la Segunda Guerra, ya había pasado Hiroshima, habían pasado todas las devastaciones en Alemania y en Japón, estaba la Guerra de Corea. Esto es, había una violencia en el mundo, una violencia de la que acá no se tenía ese tipo de conciencia. Creo que en eso vos eras inocente como nene, yo también, pero creo que Argentina también era inocente de todos esos líos, ¿no? O tenía conciencia. No, yo creo que el país en general estaba lejos de esa realidad, de lo que ocurría. Lo que ocurría está económicamente, no entendía el fondo de la cuestión económica y qué nos sucedía. Y de hecho políticamente también, esa época era de escuchar Radio Colonia. Para poder escuchar la voz del peronismo. La voz del peronismo venía por Radio Colonia. Sí. Con Delgado en las noticias que... Sí, Ariel Delgado. Eso es después del 55. Sí, claro que sí. Yo te olvidé que después nosotros generamos como sociedad un censor como Tato. Sí. Que cortaba las películas violentamente, todo lo que era Sector Fragate. Las arruinaba directamente y muchas películas no pasaban. Salvo aquellos que tenían la suerte de ir a Uruguay a ver alguna película. Acá han pasado películas históricas de muchos géneros que no se ha visto en Argentina o se vieron mucho después, ya cuando... Claro, bueno, en esa presunción de inocencia también está aquellos que querían mantener ese estado. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste al centro, Rosario? Así que te acordás y bueno, voy en una excursión, voy con los muchachos, no voy con mi vieja, voy solo de persona al centro Rosario. Creo que fue en el secundario. ¿El secundario? Sí, en el secundario, seguro. Cuando empecé a salir por primera vez solo era en el secundario, segundo o tercer año, que en realidad no íbamos al centro. Íbamos a la calle Mendoza, que era importante en aquella época, a ver películas, al cine, ahí del cine Chesortu, que estaba la escuela Pestalozzi, el cine Chesortu, y la pizzería Pedrín, perdón, no te voy a decir el nombre, porque es histórico, ¿no? No hay problema. Es la pizzería Pedrín y ahí nos quedábamos a ver. Y ahí me acuerdo de una película que Los Intrépidos en sus máquinas voladoras. Y si no íbamos al cine Luján. A ese no sé. Sí, al lado de la parroquia. Ah, claro. Nos juntábamos ahí todos los que íbamos a la escuela secundaria y veíamos películas de los Beatles, por ejemplo, o películas del Club del Clan, que era maravilloso, el Club del Clan, Dean Reed y toda esa historia, ¿no? ¿Y cuándo fue que abandonaste el barrio? Cuando... ¿O no lo abandonó? Como Troilo siempre está llegando. No, me fui alejando. Bueno, yo tengo la suerte de volver toda la semana a mi barrio porque mi viejo sigue viviendo ahí. Entonces, el hecho de volver... ¿Tu viejo? Sí. ¿Tu vieja? No, murió ya hace un tiempo. ¿Doña Nélida murió? Murió doña Nélida. ¿Cómo se llaama el viejo? Francisco. Francisco. Sí, y tengo la suerte de tenerlo. Pancho. Sí, no, Pancho no es Francisco. Él es Francisco. Francisco. Tengo la suerte de tenerlo, de poder disfrutar con algunas cosas, escuchar tango, por ejemplo. Hoy con la tecnología moderna bajamos el tango que queremos por un sistema nuevo y por Bluetooth lo metemos en el auto y entonces, ¿qué querés escuchar? Y yo le armo ahí, armamos una... Entonces disfrutamos mucho. ¿Haces DJ del viejo? Sí, DJ del viejo. Y durante la semana también le voy juntando algunas cositas, ya para cuando llega ya tengo algo armado y nos vamos a tomar un café y bueno, compramos una pizza después
y estamos unas horas juntos, por ahí vamos a la cancha te juntos. voy a hacer una advertencia. Esa pizza y ese café no hace mal. No, no es dañino. No, es lo mejor que nos pasa. No es dañino. Y charlamos un rato y de golpe hace un tiempito no, pero íbamos a ver a Tiro juntos, lo llevábamos todos los fines de semana, seguro que estábamos viendo los partidos juntos. Y bueno, voy con nostalgia, ya a veces me quedo dando vuelta en el barrio antes. Pasé un rato, miro cómo están las cosas, ¿viste? ¿Fantasmas? Sí, aparece, sí, siempre. Bueno, vamos creciendo y nos vamos llenando de fantasmas. Es la carga que tenemos que sobrellevar todos los días. Sí, bueno, claro, vamos con nuestro pasado. Hay un poema de un uruguayo, Fernando Cabrera, que dice que no hay ningún atracadero donde puedas dejar lo que fuiste. Está con vos, no hay manera de sacarlo a eso, ¿no? Y seguimos sumando, parece que el paso del tiempo, en lugar de hacernos olvidar, los agiganta, los hace parte de nuestra vida y aparece en el momento más inesperado y más inoportuno. Páfate. Un buen trabajo nos hace dignos e iguales. Ya están funcionando las oficinas de empleos en cada zona de la ciudad para brindarte orientación y capacitación gratuita. Acércate a tu centro municipal de distrito. Estamos cerca. Hacemos juntos. Municipalidad de Rosario. Tercer, último tramo de la historia de Carlos Dávola. Dávola tiene un presente relacionado con el deporte, con el comercio, pero nosotros de lo que hablamos es de esa parte, de ese pedazo de la historia de Carlos Dávola, que es la que buscamos en estos programas, historia de gente común. Porque todos tenemos una historia, y esa zona, Bellavista, y esa calle, Alsina, vamos a llegar en un punto en el que preguntamos, bueno, ¿cuáles son los ejes de tu vida? Y eso de no viajar y no querer irse, de partir y querer volver, de aferrarse a la rutina de una ciudad y de una calle, o de unas calles donde conoce todo, dan una personalidad. La de Carlos Daniel Dávola. Último tramo de esto, que es historias de gente común. Porque todos tenemos una historia, señor director, ahora. ¿Y cuándo fue la primera vez que, estando fuera, dijiste quiero volver a Rosario? ¿Te sucedió eso? Era en una época, no era tan chico. Yo llegaba a San Nicolás y me quería volver, y iba por trabajo, tenía que trabajar, agarraba el auto y algunas veces lo hice. Una enorme nostalgia por la ciudad, inexplicable nostalgia, porque, bueno, extrañaba, cada cual es como es, ¿no es cierto? Hay gente que no le produce nada, algunos hechos, y hay otros que algunos pequeños hechos nos producen grandes explosiones internas. Nada es bueno ni nada es malo, es como es. Claro. Y sí, yo llegaba a San Nicolás y de hecho me volví un montón de veces. Siempre tuve una excusa para volver. Después eso lo superé, sin ir al psicólogo, y seguía tenía el psicólogo. Cualquier problema que vos contás, dice, no, al psicólogo, no, pará, hay cosas que uno no puede resolver peleando con un amigo. Te interrumpo, en nuestra época, insisto, soy más veterano, pero algunas cuestiones de décadas, 50, 60, 60, 70, el psicólogo no era una cuestión de aquellos años. Es más, en Rosario, en el 60, no había facultad. Había una mínima escuela de psicología, sí, y algunas materias. No había facultad, porque de hecho el juego de los partidarios de Freud y todo lo demás era muy chico todavía, la participación. Era marginal, y estaba visto casi como un marginal. Así era. También, como vos decís, sin que duela o deje de doler, ¿no? No, una descripción de la realidad. Era así. Había una escuela de psicología de casualidad en el 60 en Rosario. Sí. Tan loca que hasta tenía una materia de percepciones extrasensoriales, o sea, era muy diferente. Bueno, pero entonces te volvías hasta que un día lo solucionaste. Sí. Sí, falta de guita en el bolsillo, hay que seguir laburando. Sí, hay que seguir yendo, pero es el día de hoy que a mí me cuesta viajar. Sí, viajar me encanta, pero ya a los pocos días de que me vuelvo. ¿Y de acá qué es lo que decís? Bueno, me vuelvo a la pizza o me vuelvo al olor
me vuelvo a tal calle, me vuelvo a tal ruido. ¿A qué te volvés? A la rutina. Yo defiendo mucho la rutina. A mí me parece que la rutina es lo más extraordinario que uno puede tener. Todo el mundo protesta contra la rutina, y a mí me encanta la rutina. Saber levantarse y hacerlo de todos los días, en el mismo lugar, tener contacto con la gente que tiene todos los días, porque cuando en el camino uno va perdiendo cosas, por decisión propia, por decisiones ajenas o por la vida, cualquiera de las situaciones que se te presenten, uno pierde esa rutina, y al perder esa rutina es la parte de la vida que uno pierde. Esta es la realidad. El paso del tiempo en eso es muy cruel. Te guste o no te guste, uno va dejando pedazos de la vida en el camino. Me decís que tenés esa relación con tu viejo, con tus primos, con tus tíos. Sí, de aquella familia italiana del fin de semana o del 24 y el Bon Natale. Bueno, en general nos juntábamos en los velatorios últimamente, pero bueno, el año pasado le festejé a mi papá la fiesta, 92 años cumplió, 91 años, perdón, y ahora cumplió 92, y le festejamos el cumpleaños. Bueno, y por supuesto le invitamos a todos los primos. Claro. Estuvimos todo un día juntos que lo hemos pasado. ¿Te habla en italiano tu viejo? ¿Te hablaba en italiano? No, mi viejo nunca habló italiano. Mi abuelo sí, aprendió poco del español, pero no. Era duro todo eso. Sí, y mi viejo tuvo la vida de joven de aquella época, de hacer deporte, de hacer boxeo, ciclismo, los deportes. Yo me acuerdo todavía de las carreras que había de los cochecitos, no sé si te acordás, a pedal por las calles, que también iba todo el barrio, corrían alrededor de las manzanas y iban todos los chicos corriendo con los cochecitos a pedal. Y mi abuela, por parte materna, corría en autos de carrera de verdad, eso eran carreras ciertas. Lo cual era una cosa que sufríamos bastante la familia, porque por el riesgo. Claro. Allá se mataban, en esa época se mataban. Era una actividad muy riesgosa. Estaba pensando en lo que decís de tu viejo y de el boxeo y el ciclismo. Tuve oportunidad de un personaje de la historia popular española, Antonio Gades, un bailarín, que me decía que no tenía que confundirme yo ni con el sexo ni con el modo de los bailarines. Entonces me decía bigotes, me usaba el plural, ¿no? Cuando eres pobre, boxeo, ciclismo o flamenco. Una de las tres cosas es: yo era mala para el boxeo y era mala para el ciclismo, por eso bailo, me decía. Pero, claro. Pero la diversión de pobre era alguna de esas cosas, ¿no? En una época sin televisión. O sea, y remarco lo de la televisión porque fue un cambio de época brutal. Le quitó el tiempo no solo a la reunión familiar, porque el televisor empezó a ocupar una parte. Sí. Reunirse. Fue otro habitante ahí. Nosotros almorzábamos y cenábamos. Era la época donde se almorzaba y se cenaba en familia. Sí. Y era no obligatorio. Era el horario y se almorzaba. Ni discusión había. Y el famoso te lavaste las manos y toda esa historia. Anda a lavarte las manos. Y peinarse y estar bien vestido para almorzar y bien vestido para cenar. Y de golpe apareció la televisión. Y ahí fue cambiando de dos maneras. Por un lado trajo temas que ni los conocíamos ni los veíamos, a pesar de la inocencia también de la televisión de aquella época, porque comparada con esta, hubiera sido censurada. Estoy absolutamente seguro que esta televisión en aquella época no aparecía. Era imposible. Teníamos... empezamos a ver temas, información que no accedíamos, especialmente cuando ya deja de ser la televisión oficial, cuando aparecen los canales privados. Yo siempre me acuerdo, la familia Falcón o Doctor Cándido Pérez Señora, que eran inocentes, pero tenían una picaresca ya que era otra cosa. Sí, no pasaban al límite, pero en lo que se podía había una información mayor así, ¿no? Sí, y bueno, se empiezan a tratar temas que aceleró el conocimiento de todos. Siempre pensando que no existía en internet, era todavía que buscar en los libros. Los libros era, en general, yo estudié bastante en las bibliotecas,
tanto la de la Facultad de Ciencia Económica como la de la Biblioteca Argentina, que era una biblioteca muy importante. Sí. En aquella época iba mucha gente, y mucha gente iba a leer los diarios, tiene una hemeroteca. Sí. Y bueno, gente que iba exclusivamente a leer los diarios. Y se leía el diario papel, Sí. que llegaba tarde. Carlos, ¿cuándo dijiste, bueno, soy adulto, estoy solo, me pago mi vida? ¿Cuándo fue eso? Cuando empecé a trabajar estando en la facultad. La Facultad de Ciencia Económica. Sí, Facultad de Ciencia Económica. Siempre hacía algunas changuitas menores, que eran pavadas, pero ya después del primer año, ya creo que en el segundo año ya empecé a generar ingresos trabajando como ayudante de contaduría. Entonces ahí ya directamente empecé a tener algún ingreso. ¿Te recibiste? Sí, me recibí bien. Sí. Y ahí, bueno. O sea que tuviste una changuita así, pero bueno, pero el estudio también se pagó ahí. Sí, pero. Cuando uno dice se pagó ahí es que no le mangué plata a los viejos para estudiar. No, siempre colaboraron, ¿eh? Yo creo que siempre colaboraron. De hecho, creo que la parte final sí ya era totalmente mía y a mi cargo. Y antes también, antes de irme al servicio militar, yo hice servicio militar con prórroga, tuve los 15 meses, vine y me recibí. No es una cosa menor pensando en la época que vivíamos, una época de mucha efervescencia política. Sí. Estoy hablando de 62, 64, ¿qué está hablando? No, estoy hablando de 73. 73. O sea, como soldado, sí, estuve en la custodia de las urnas de Cámpora, Solano Lima y de Perón Perón. O sea, no fue poco porque era una época muy dura para inclusive los que estábamos en el servicio militar. Era una época de grandes contradicciones ideológicas, ¿no? Entonces, no fue tan fácil eso. No, para nada. Yo recuerdo el 25 de mayo con Perón cubriendo Perón en Madrid, del 73. Y los diarios españoles que decían Argentina entra en una primavera rosada y va a ir hacia el precipicio. Ese era el pensamiento, estaba vivo Franco, obvio, ese era el pensamiento oficial de los diarios en España, ¿no? Y bueno, yo pasé allá. Y sí, claro que eran años duros, ¿no? Y ahí te recibiste. Sí, me recibí, pero también una época de fácil acceso al trabajo. Había mucho trabajo. Lo conseguíamos por el diario. De hecho, mi primer trabajo importante, ya de muchas horas, o sea, de tiempo completo y todo lo demás, lo conseguí por un aviso que escribí una carta. Escribí una carta, te seleccionaban, íbamos todos los postulantes ahí a esperar que nos llamaran de a uno. El casting. Sí, el casting. Y bueno, y así conseguí mi primer trabajo importante y bueno, de ahí no abandoné más. ¿No paraste de laburar? No paré nunca. Nunca. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, me dejaste sin palabras. Nunca ni hacíamos esa pregunta, porque había que trabajar. Nosotros vinimos con el modelo. Es un mandato. Sí, venimos con el modelo de la infancia, disfrutar todo lo que podíamos y hacer la primaria bien, el secundario estudiarlo, recibirse con el esfuerzo de los viejos y no fallar a los viejos que te tenés que recibir y sacar de lo posible buenas notas y ser buen alumno y laburar. No había discusión. Y nunca me lo pregunté ni me lo quiero preguntar. A esta altura ya no, porque no tengo solución. Si te tenés que parar en un lugar en Rosario, ¿no? Decir, bueno, este es mi sitio. ¿Cuál es? Creo que a pesar de haber estado yo hace 30 años, prácticamente 30 años que estoy en el mismo lugar y en la misma zona, pero nunca pudo ser mi sitio. Yo estoy todo el día en el mismo lugar y en la misma zona. Y nunca pudo ser mi sitio. Para mí mi sitio sigue siendo el de la infancia. Aquella calle Alsina. Alsina. Si yo cierro los ojos me voy, seguro. Y ahí vas a estar seguro. Gracias. A vos. Hasta aquí llegamos. Parecido y diferente, esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Y en este programa, que hace un rato largo que usted viene observando en la televisión de la región
sur y de la región Rosario, lo que hacemos es eso. Parecido y diferente, cada uno de los personajes que aparecen charlando por acá no hace otra cosa que contar su vida, su fracción, su perfil, tratando de armar un perfil regional que sabemos siempre va a estar incompleto porque iremos agregando otro más. Un beso en la frente, hasta la próxima, gracias. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte.